Bueno, entonces, Ahora sí. ahí está. Bien. Entonces, después de hacer esta pequeña encuesta, vamos a iniciar la presentación. Mi sensación es que para la mayoría de las personas los trastornos neurooncológicos son complejos, un área bien árida, probablemente por varios factores. Sin duda hay poco tiempo en el pregrado para que se liga a este tema, pero la verdad es que también pasa que cuando uno se pone a estudiar este tema y revisa, por ejemplo, la clasificación de la OMS, se encuentra un listado gigantesco de tumores. Tenemos, por ejemplo, gliomas, los tumores neurogliales, tumores neuronales, tumores ependimarios, tumores de plexo coroideo, tumores embrionarios, tumores pineales, tumores de los nervios, meningiomas, tumores mesenquimáticos, melanocíticos, hematolinfoides, tumores de células germinales, de la región celular y metástasis. O sea, la clasificación es gigantesca. Y obviamente esto como que lo desanima a uno, como que dice, chuta, esta cuestión es inabarcable. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo mostrarles en esta presentación? Quiero demostrar esto que se llama, quizás ya la conocen, la ley o principio de Pareto, que lo que nos dice es que el 80% del resultado depende de un 20% del input. ¿Ya? Esto se aplica a varias áreas. Por ejemplo, en, no sé, en el mercado, en las ventas. El 80% de las ventas de los negocios corresponde a, en general, al 20% de los artículos. ¿Ya? Y esto mismo yo creo que se puede aplicar a muchas áreas de la medicina y a la neurooncología. Si es que podemos aprender el 20% de las cosas más relevantes de neurooncología, los problemas clínicos más importantes, lo más probable es que puedan resolver el 80% de las situaciones de su día a día. Y de esto es lo que me gustaría que aprendan en la presentación, esto sería lo que me gustaría que se lleven. ¿Cuál es este 20%? ¿Cuál es el concentrado más importante de la neurooncología para poder desenvolverse en el día a día? Y creo que también en el camino, al final, como razonamos siempre, es que ustedes sean expertos en identificar las cosas más comunes y cuando vean cosas que se escapen un poco del patrón habitual, cuando vean una cebra, si ustedes conocen el patrón común, va a ser fácil identificarlo. Y así van a identificar, chuta, este caso se escapa un poquito de lo habitual, quizás lo voy a encarar un poco más el diente, lo voy a estudiar más, voy a conversar con alguien con más experiencia, con el radiólogo, etc. Entonces, esas son las cosas que como les quería transmitir en esta presentación. Obviamente es imposible partir sin hablar primero de epidemiología. Muy importante para tener claro cuáles son las cosas más frecuentes. ¿Ya? Aquí creo que tengo algunas preguntas también para, de nuevo, para hacer algo más interactivo. Ahí hay varios conectados. Bien, démosle. La pregunta es, a ver, ¿cuál es el tumor primario del sistema nervioso central más frecuente en los adultos? Vamos a sacar el tiempo. Ahí todos votaron. La respuesta correcta es meningioma. Ya, muy bien, está bien. Entonces, la incidencia de los tumores primarios ronda cerca del 21 al 23 por 100.000 habitantes. Estos son datos americanos. Lamentablemente en Chile no hay un sistema, un registro ordenado sobre la incidencia de los tumores. Las estadísticas vienen principalmente de los certificados de defunción, cosa que es bien distinta. ¿Ya? Así que en general, cuando hablemos acá de cifras de epidemiología, nos vamos a referir a cifras de Estados Unidos. ¿Qué es lo relevante acá? De los tumores primarios, un tercio son malignos, en rojo naranjo, 2/3 de los tumores son benignos. Pero dentro de los benignos, lejos lo más frecuente son los meningiomas, después le siguen los tumores hipoficiarios y finalmente los tumores de los nervios periféricos como el tranoma. Estos temas yo entiendo que los van a discutir en otras sesiones. El próximo viernes con el doctor Villanueva van a hablar tanto de meningioma como de tumor hipoficiario, así que a eso no me voy a referir en esta presentación. Después tenemos los tumores malignos, donde lejos lo más frecuente son los gliomas difusos, que dan cuenta del 80% de este grupo, y le siguen después probablemente los linfomas del sistema nervioso central en adultos. De los gliomas, la mitad, o incluso más de la mitad, que está como en color rojo oscuro, son los glioblastomas multiformes. Es decir, de los tumores primarios malignos de los adultos, el más frecuente es el glioblastoma multiforme.
y después vienen otros gliomas malignos como los astrocitomas o los oligodendrogliomas. ¿Mm? Al momento de pensar la biología y enfrentarnos un poco en esta aproximación diagnóstica, resulta fundamental diferenciar lesiones extraaxiales de lesiones intraaxiales, lesiones intraaxiales que nacen en el parénquima cerebral propiamente tal, versus de lesiones que emergen desde afuera, desde la dura. ¿Ya? Acá tenemos entonces, por ejemplo, un esquema de una masa y en general, cuando la masa es extraaxial, desplaza la sustancia gris y desplaza también, por supuesto, el líquido cefalorraquídeo con los vasos que están en él. Y eso lo podemos ver desde el punto de vista radiológico y es muy útil para intentar diferenciar si es que el origen de la masa es intraaxial o extraaxial. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión neoplásica que desplaza el parénquima y entre el parénquima cerebral y la masa vemos aquí en amarillo lo que indica la fecha del espacio subaracnoideo. Esta es una secuencia T2 donde el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. Entonces aquí vemos claramente cómo hay líquido cefalorraquídeo entre la masa y el tumor. Y vemos también los vasos, por ejemplo, aquí donde hay vacíos de señal en negro que se encuentran desplazados. O sea, este es un tumor extraaxial. Y después de haber respondido a esa pregunta, si el tumor es intra o extraaxial, es que podemos eh, enfrentarlo según la localización. ¿Ya? Aquí vamos a hablar principalmente de adultos. Los tumores de la convexidad extraaxiales, lejos, 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 lo más frecuente es meningioma. Eh, harto menos frecuentes son los hemangiopericitoma y dependiendo del contexto también podríamos plantear metástasis durales, que vemos, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama o cáncer de próstata. Pero en general, sobre todo si un paciente sin antecedentes de un cáncer activo, lejos lo más frecuente es hacer un meningioma. En tumores extraaxiales infratentoriales, como podría ser, por ejemplo, en especial el ángulo punto cerebeloso, lo más frecuentes son el meningioma, el schwannoma y los quistes epidermoides. Y la encía turca vamos a pensar principalmente en adenoma epofisiario, pero también podríamos considerar el meningioma también o los craniofaringiomas. Si hablamos de tumores intraaxiales, aquí, antes cuando hablamos de las cifras de epidemiología, hablamos principalmente de tumores primarios. Cuando ya queremos considerar todo, tenemos que pensar también en la metástasis, que lejos en adultos es la alternativa más frecuente, especialmente en personas con más de 40, 50 años. ¿Ya? De hecho, la cifra clásica es que por lo menos en las lesiones subtentoriales, más o menos la relación entre metástasis y primario es 10:1, o sea, mucho más frecuente ver metástasis. Eh, el segundo grupo sería por frecuencia los gliomas difusos, que dijimos, hablamos tanto de los glioblastomas, los astrocitomas y los oligodendrogliomas. Y en tercer lugar, si bien viene harto más abajo, el linfoma primario del sistema nervioso central. En el caso de las lesiones intraaxiales infratentoriales, vamos a pensar en metástasis, pero también en angioblastoma y sobre todo en población pediátrica, adultos jóvenes, en los meduloblastomas. ¿Ya? Estos son los más frecuentes, estos son lo que tienen que pensar cuando vean tumores intraaxiales. Los otros tumores son raros. El metástasis en particular la van a ver también la próxima semana con el doctor Lorenzoni, así que en esta presentación nos vamos a abocar principalmente a los gliomas. Y aquí yo les quería hacer dos preguntas. Uno, ¿qué concepto tienen ustedes de los gliomas en general? ¿Son incurables o no? Y si en general siempre el pronóstico es ominoso o no. Creo que, no, pueden votarlo, ¿no? ¿Están votando? Sí. Bien. Entonces aquí algunos opinan que en general la mayoría de las personas dicen que los gliomas son incurables y que el pronóstico en general es ominoso. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar que estos conceptos han cambiado un poco en el último tiempo. ¿Ya? En general, ya entrando al mundo de los gliomas,
nosotros podemos distinguir dos grandes grupos, los gliomas circunscritos y los gliomas difusos. Los gliomas difusos, como dice su nombre, tienen una naturaleza infiltrativa y muchas veces, más allá de lo que podemos ver macroscópicamente en la cirugía o en la imagen, muchas veces está infiltrado alrededor, ¿ya? Además de clasificarlos según circunscrito difuso, los gliomas los clasificamos según el grado, que puede ser del 1 al 4. La forma tradicional de distinguir estos grados son básicamente según criterio histológico. Si es que hay actividad mitótica elevada son grado 2, si es que hay anaplasia grado 3, y si es que hay proliferación vascular o necrosis, cualquiera de los dos, hablamos de un tumor grado 4. ¿Ya? Esto ha ido cambiando un poco en el último tiempo porque a veces estos criterios histológicos se quedan cortos y hay tumores que no presentan estos criterios histológicos y aún así son muy agresivos. Y por eso es que en la última clasificación de la OMS 2021 se han agregado algunos criterios moleculares que no quiero entrar mucho en detalle acá, en parte porque en general no se hacen en nuestro país, pero esperemos que a corto plazo lo empiecen a hacer. Los gliomas circunscritos tenemos, probablemente ustedes han escuchado hablar, los astrocitomas pilocíticos, los santoastrocitomas pleomórficos, los astrocitomas gigantes subependimarios, etc. ¿Ya? Estos, así como concepto, que es lo que me interesa que se queden, son más frecuentes en la población pediátrica, en personas jóvenes, y en general son de bajo grado, y en general basta con el tratamiento quirúrgico cuando están produciendo síntomas. A diferencia de los gliomas difusos. Los gliomas difusos tradicionalmente son estos tres tumores que hemos hablado, los astrocitomas, los oligodendrogliomas y los glioblastomas multiformes. Estos tres tipos de tumores, estos gliomas difusos, se consideran incurables. Tienen distinto pronóstico, algunos son más agresivos, otros son de crecimiento más lento, pero en general todos tarde o temprano, incluso los de bajo grado, terminan por progresar. Y por lo mismo el tratamiento, además de la cirugía, suele incluir la radioterapia y la quimioterapia. ¿Ya? Ahora, en la clasificación de la OMS del 2021 se ampliaron estos grupos, y esto yo creo me parece bastante relevante, porque se empezó a hablar de los gliomas difusos de tipo pediátrico. Entonces, además del primer grupo que yo les comenté recién, aparecieron dos grupos distintos, los gliomas difusos de tipo pediátrico de bajo grado y los de alto grado. ¿Ya? Y este grupo, el grupo 2, los de tipo pediátrico de bajo grado, a pesar de ser gliomas difusos, en general tienen buen pronóstico. Igual en estricto rigor son tumores que recientemente se están reconociendo como entidades distintas, no tenemos un seguimiento tan largo, pero todo pareciera indicar que son tumores de comportamiento benigno, de grado 1, y que a veces bastaría con la cirugía o incluso solamente con la observación. ¿Ya? Por eso es que eran un poco las preguntas de los verdaderos y falsos que les puse antes. Hay algunos gliomas que podrían tener muy buen pronóstico, especialmente los de tipo pediátrico de bajo grado. ¿Ya? Ahora, volviendo a los gliomas difusos, que son, voy a terminar centrando en esto, que son los más frecuentes de ver, los gliomas difusos del adulto. Vuelvo a decir, tenemos los astrocitomas, los oligodendriomas y los glioblastomas. Son tumores infiltrativos e incurables. En general, antes de los 40-50 años, lo más frecuente son astrocitoma y oligodendroglioma, y después de los 50 años empieza a ser más frecuente el glioblastoma, que de estos tres es el más frecuente y el que también tiene peor pronóstico. El glioblastoma, por definición, siempre es grado 4. Los oligodendrogliomas pueden ser grado 2 o 3, y los astrocitomas pueden ser grado 2, 3 o 4. Y esto también es algo nuevo de la clasificación 2021. Antes no se consideraba que existían los astrocitomas grado 4. Ahora sí se reconocen como entidad aparte. ¿Ya? Y en general lo que ustedes van a leer en la literatura van a probablemente escuchar hablar de los gliomas de bajo grado y los gliomas de alto grado. Cuando hablamos de los gliomas de bajo grado, nos referimos a los astrocitomas y oligodendrogliomas grado 2, y para cualquier tumor grado 4, ya sea multiforme o un oligo o un astro grado 4, ahí hablamos ya de gliomas de alto grado. ¿Ya? Ahora, esto es algo muy, muy breve de la anatomía patológica, que hoy en día se considera fundamental
por lo menos estos dos exámenes, la inmunohistoquímica o la PCR de IDH y la correlación 1P19Q. Antes, la distinción entre estos tres tumores se hacía básicamente por histología, pero hay un gran grado de overlap, sobre todo con los oligodendrocleomas, ¿ya? Y de ahí salió la importancia de estos marcadores. En general, o sea, tanto el astrocitoma como el oligodendroglioma se definen por la presencia de una IDH mutada, ¿ya? Y dentro de estos dos tumores, si tenemos un glioma difuso con IDH mutada, el siguiente paso en general lo que hacemos acá es buscar la correlación 1P19Q. Si estamos ante un tumor de histología glial difusa con IDH mutado y 1P19Q alterado, hablamos de un oligodendroglioma y lo clasificamos en grado 2 o 3 según estas características que les comenté antes, ¿ya? Si es que no tiene la correlación, vamos a considerar que se trata de un astrocitoma, ¿ya? Los glioblastomas multiformes, por otra parte, no tienen ni IDH ni codeleción 1P19. Esos son hay hartos más marcadores en este esquema en general, pero son difíciles de conseguir, ¿ya? Pero yo diría que lo básico para enfrentarnos a un glioma difuso son IDH y codeleción 19Q, que en la inmensa mayoría de las veces nos va a permitir responder esta pregunta de si estamos ante un astro, un óligo o un glioblastoma multiforme, ¿ya? Eso es lo que quería comentarles sobre los tumores y la clasificación. Yo creo que esta era como la parte más densa quizás de la presentación. Ahora vamos a adentrarnos en el cuadro clínico. Y aquí quería volver a hacer preguntas. Una pregunta clásica de pacientes de la urgencia o de pacientes a veces en la consulta, incluso de familiares, ¿no? Que a veces pasa que aparecen en las noticias que el hijo de un famoso o tal persona le diagnosticaron un tumor cerebral. Entonces nos llega un paciente donde su único síntoma es la cefalea. Y le pregunta, oye, ¿puedo tener un tumor? ¿Me tengo que hacer una resonancia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le dirían? ¿Qué tan probable es? ¿Menos de un 1%? ¿Un 10? ¿Un 15? ¿O la posibilidad de que un hombre joven que solo tiene cefalea tiene un tumor? Vamos a ver la respuesta. Y eso, la respuesta correcta es, en verdad, muy improbable, ¿ya? Menos de un 0,1%. Entonces, la, la cefalea en realidad es el síntoma más frecuente de los tumores intracraneanos, pero, como dice la diapositiva, rara vez es el único síntoma. Es muy inhabitual, menos de un 10% de los casos, ¿ya? Si además consideramos que el paciente, sobre todo pacientes jóvenes, menos de 50 años, solo cefalea, en la cifra que les puse antes, menos de un 0,1% de los casos termina teniendo un tumor, ¿ya? La cefalea clásica, la que nos enseñan siempre, es esta cefalea como de la hipertensión intracraneana, matutina, con vómito, con, qué sé yo, un sexto, edema de papila, pero yo diría que en general lo más frecuente es que no sea así, sino una cefalea progresiva y persistente, ¿ya? Muchas veces leve, frontal o craneana, pero si es persistente, paciente toma analgésico, vuelve a aparecer y ya semanas, meses, ahí esa probablemente es como la cefalea más común. Ahora, por supuesto que también hay otros síntomas. Tenemos por un lado los déficits neurológicos, que van a depender, obviamente, del sitio donde se encuentra el tumor. Crisis epiléptica, esta es una cifra que es bien variable, porque depende del tipo de tumor. Y lo que yo creo que tienen que tener como concepto es que en los gliomas de alto grado, la epilepsia en general es menos frecuente, sigue siendo un síntoma importante, un 20-40% de los pacientes, pero es harto menos frecuente que los gliomas de bajo grado. Porque los gliomas de alto grado en general debutan con la cefalea y con el déficit neurológico. En cambio, en los gliomas de bajo grado y los otros tumores puede llegar incluso al 100% de los casos, ¿ya? Y otro síntoma bien importante pueden ser los trastornos cognitivos, que eso podría ser como un signo de alarma, un, como dicen algunos papers gringos, un canario que nos da un signo de alarma. Cuando vean trastornos cognitivos rápidamente progresivos, ojo que podría ser un tumor, considerarlo dentro del diagnóstico diferencial. Las demencias clásicas
Alzheimer, etcétera, son lentamente progresivas, años, ¿ya? Pero pacientes que en 2, 3 semanas, un par de meses, pocos meses, empiezan a deteriorarse desde el punto de vista cognitivo, considerar en el diferencial un tumor, sobre todo, por ejemplo, una lesión frontal basal que quizás no va a tener tantos signos focales, ¿ya? Ahora, el estudio inicial, obviamente lo ideal aquí es resonancia de encéfalo con gadolinio. Ese es el gold standard. Si ustedes piensan en eso, piden resonancia siempre con gadolinio, ¿ya? Y aquí una representación esquemática de cómo se ven los gliomas de alto grado. Por imágenes puede ser difícil diferenciar un glioblastoma de un astrocitoma grado 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de lo, como les decía antes, de los gliomas de alto grado. Conceptualmente, vamos a ver una lesión regional única que capta contraste en anillo. Eso habla un poco de la disfunción de la barrera hematoencefálica, que habitualmente es como grueso, especialmente hacia la superficie ependimaria, ¿ya? Y bien irregular. Y alrededor muchas veces va a tener edema, ¿ya? Y aquí como se vería, por ejemplo, abajo el flare, el edema, y arriba la lesión captante de contraste, ¿ya? A diferencia de los gliomas de bajo grado, que en general se presentan como lesiones que no captan contraste, ¿ya? Aquí también les quise poner los linfomas, que probablemente igual es importante considerarlo dentro de los diagnósticos diferenciales. Los linfomas habitualmente captan contraste en forma muy homogénea, suelen ser de localización profunda, especialmente en el cuerpo calloso o en los ganglios de la base, ¿ya? Esas serían como las imágenes que habría que recordar, sí, los conceptos más importantes, ¿ya? Eh, Ojo que los linfomas en pacientes inmunosuprimidos pueden verse de cualquier forma, incluso en forma muy similar a un glioma de alto grado. Así que cuando enfrentamos a estos pacientes es fundamental conocer el estado de inmunosupresión. Y las metástasis, que lo va a tocar el doctor Lorenzoni, pero para hacer más rica esta discusión, las metástasis en general se manifiestan como lesiones múltiples, pueden ser únicas, pero la mitad de los casos son múltiples, y la captación de contraste suele ser como un nódulo, como se ve en este caso, o como un anillo, que si se fijan la diferencia del glioblastoma es mucho más liso. Y habitualmente el edema cuando hay es desproporcionado. Entonces, ahora, después de haber dicho esto, lo habitual es que nosotros nos llaman por un paciente por déficit, hacemos la imagen, leemos la lesión con efecto de masa, y lo que no nos puede ocurrir es que digamos al tiro tumor. Siempre tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales, cuáles son los camaleones que podrían simular una lesión con efecto de masa así, ¿ya? Antes de catalogar al tiro al paciente con un tumor. ¿Qué diagnósticos diferenciales se le ocurren a ustedes? ¿Cuáles son los que deberíamos sí o sí ir a descartar? Un absceso, excelente. ¿Qué otra cosa le ocurren? Infecciones, parásitos, abscesos, bien, ¿qué más? Excelente. Desmielinizante, infarto subagudo, neurocisticercosis, perfecto. Están todas las respuestas muy bien. Hay gente con hemorrágico también, esclerosis múltiple, ya. Entonces hay un diagnóstico diferencial que es bien amplio, ¿ya? Ahí, obviamente, dependiendo de la localización, vamos a considerar otros diagnósticos diferenciales. Si nada con la silla turca, podríamos pensar en un craniofaringioma. Entonces, en general, en neurología, una forma de ordenarse, por lo menos lo que hago yo, hay como 6 grandes categorías diagnósticas: trauma, trastornos vasculares, inflamatorios neoplásicos, neurodegenerativos y tóxico-metabólicos. Entonces aquí, en general, del diferencial, no vamos a considerar algo neurodegenerativo ni metabólico. El diferencial va a ser quizás una secuela de un trauma, trastornos vasculares y trastornos inflamatorios. En esos aspectos tenemos que mover. Las contusiones hemorrágicas podrían simular un tumor, sí. Los accidentes vasculares, hemorragia e infarto, ustedes lo mencionaron, y también las malformaciones vasculares, ¿ya? Eh, Nosotros, suena como raro decir que cómo vamos a confundir un infarto con una hemorragia intraparenquimatosa. O sea, con un infarto o una hemorragia, ¿cómo nos vamos a confundir con un tumor? Y la verdad es que puede ocurrir. En general,
depende del centro, pero por lo menos en donde yo trabajo, en la Católica, le hacemos a los pacientes la resonancia, cuando tienen accidentes vasculares, lo hacemos de forma muy precoz. Y el problema es cuando hacemos la resonancia en etapas subagudas. Ahí sí puede haber efecto masa, puede haber captación de contraste y uno se puede entrar a confundir. Lo que pasa es que actualmente vemos las imágenes en el hiperagudo, pero cuando a veces vemos los pacientes un poquito después, puede haber cierta confusión. ¿Ya? Y otro trastorno inflamatorio, mencionaron los abscesos piógenos, pero también puede ser, por supuesto, otro tipo de bacterias, ya sea tuberculosis, sífilis incluso. La encefalitis herpética en algunas ocasiones puede tener algún efecto pseudotumoral. Dentro de los hongos podríamos considerar los criptococomas y los parásitos cisticerco, toxoplasma. La mayoría la mencionaron, así que muy bien. De lo no infeccioso, recordar las enfermedades desmielinizantes, sarcoidosis y enfermedad TBC. Esos son como los más frecuentes. Aquí hay algunos ejemplos. Este es un paciente que me tocó ver derivado por una sospecha de un tumor talámico y efectivamente el captaba un poquito de contraste, pero finalmente la historia de este paciente era que de un día para otro, en forma súbita, presentó un déficit sensitivo del hemicuerpo izquierdo. Tenía más factores de riesgo cerebrovasculares, finalmente nos pareció más probable por historia, por la imagen, un infarto, lo seguimos y después en la imagen de control se comprobó que había sido simplemente un infarto talámico. Acá tenemos una hemorragia, por ejemplo. Las hemorragias pueden ser a veces un poco engañosas porque espontáneamente pueden verse hiperintensas en el T1, sobre todo en la etapa subaguda. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando vean hemorragias, o sea, en general, cuando vean cualquier lesión, siempre tienen que comparar el T1 con gadolínio y el sin gadolínio para estar seguros que si es captación de contraste real o si que es una hiperintensidad espontánea en el T1, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la hemorragia. ¿Ya? Se fijan acá, a la izquierda tenemos el T1 sin contraste, donde está esta hiperintensidad bien marcada, pero el contraste no agrega nada. Es decir, esta lesión no está captando contraste. ¿Ya? Y por supuesto la otra secuencia también nos ayuda. Aquí se mencionó harto el absceso. Los abscesos característicamente se ven muy hiperintensos en la difusión, caen en el ADC, eso habla de un contenido viscoso. Así que siempre que pensamos en tumores, vamos a mirar dirigidamente, además del edema, además de la captación de contraste, vamos a buscar dirigidamente la difusión para ver si es que el contenido de la lesión. Y si es que hay hiperintensidad, es muy sugerente de pus y de un absceso. Acá tenemos otro caso, un paciente que también nos derivaron por sospecha de un tumor glial de alto grado, tenemos esta lesión única, con edema, con captación de contraste, pero lo que se observó en la difusión, en particular en los ventrículos, esta hiperintensidad, ¿ya? Porque a veces lo que pasó en este caso, se operó solo, por así decirlo, el contenido purulento se vació hacia los ventrículos. Así que también hay otro tip, busquen el pus en los ventrículos. A veces no es tan evidente en el absceso en sí, ¿ya? Y otro tip, si bien uno suele asociar que los abscesos tienen, como le mostré recién, hiperintensidad en la difusión, esto no siempre es así, especialmente los abscesos no piógenos o por gérmenes un poco más atípicos, bacteria, toxoplasma, etcétera, no necesariamente van a restringir la difusión. ¿Ya? Así que ojo también, si bien el pus nos ayuda harto, que no veamos hiperintensidad en la difusión, no descarta 100% una infección. ¿Ya? Así que ahí está la última. Otro paciente que nos tocó por una operación intracraneana y si bien acá lo que llamaba la atención es que no era tan desproporcionado el efecto masa, pero sobre todo tenía esta captación en contraste en forma de anillo abierto. Eso es muy sugerente de una lesión desmielinizante. Existen formas de esclerosis múltiple que son pseudotumorales. ¿Ya? Así que, obviamente, para hacer la diferencia entre todas las entidades, es fundamental tener experiencia en imágenes, estar familiarizado con las formas de presentación más frecuentes de los tumores, pero mi mensaje es que no se olviden de la semiología. Porque, por ejemplo,
si es que el cuadro partió en forma súbita, si bien, por supuesto, una hemorragia puede prestar de forma súbita, una hemorragia con un trauma, en general eso da muchos puntos para algo vascular, ¿eh? O si está antecedente del trauma también, ¿ya? Si piensa en algo infeccioso, vean si el paciente ha tenido fiebre, busquen los parámetros inflamatorios, factores de riesgo para inmunosupresión, ¿ya? Y por supuesto, pensando en las cosas inflamatorias no infecciosas, los antecedentes personales y familiares autoinmunes y los síntomas reumatológicos, ¿ya? En general, una vez que ya estamos más o menos convencidos del tumor, nosotros a veces, en el caso de los gliomas, hacemos un TAC-TAC para descartar metástasis, pero el estudio no va mucho más allá de eso. Ahora, si sospechan linfoma, ahí en particular sí vale la pena hacer un estudio adicional, siempre VIH. Es importante estudiar la diseminación leptomeningia, que está presente en un 20% de los casos de linfoma. Para eso nos apoyamos en líquido cefalorraquídeo y resonancia de columna si hay síntomas sugerentes. La PCR Epstein-Barr es un marcador que es muy importante en pacientes inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos no solo por VIH, sino también, por ejemplo, por trasplante. ¿Ya? Así que un tumor medio raro, que podría ser linfoma, paciente inmunosuprimido, PCR Epstein-Barr positiva, el líquido cefalorraquídeo, da muchísimos puntos para un linfoma. ¿Ya? También se recomienda hacer estudio oftalmológico y, por supuesto, para hablar de un linfoma primario, tenemos que estar seguros que no hay enfermedad en otros sitios y por eso es que se hace TAC-TAC y, en general, ecografía testicular. En resumen, ¿cuál sería el enfrentamiento? ¿Ya? Vamos a considerar, por supuesto, la edad, los antecedentes, los síntomas. De las imágenes nos vamos a fijar si es intraaxial o extraaxial, la localización, el número, si es más de uno, uno piensa que sabe metástasis, algo intraaxial, y obviamente las imágenes, el contraste y el comportamiento en la secuencia. ¿Ya? Entonces, de una lesión con efecto masa, nuestra primera pregunta ¿es un tumor o no? Y, como les comenté antes, según intraaxial o extraaxial, vamos a ver cuáles son nuestras principales categorías diagnósticas. ¿Ya? Aquí también podríamos agregar un paso más, porque si el paciente no tiene cáncer, antecedentes de cáncer, en ese paciente sí que tenemos que hacer mucho énfasis en buscar otros diferenciales. Si el paciente ya tiene un antecedente de cáncer, probablemente la metástasis va a ser la primera opción. ¿Ah? Si es que, y aquí hay un diagnóstico diferencial que no mencioné antes, si es que el paciente tiene antecedentes de un cáncer que fue tratado, sobre todo con radioterapia, hay que considerar también dentro del diferencial eh, cambios inducidos por la radioterapia, como podría ser una radionecrosis. ¿Ya? Y creo que ya me quedan pocas diapositivas. Vamos a hablar así brevemente del tratamiento inicial de la lesión tumoral, porque cuando vemos un paciente así, chuta, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos corticoide o no? ¿Qué dosis? ¿Nos va a alterar el diagnóstico, el rendimiento de la biopsia? ¿Le dejamos antipiléptico por cuánto tiempo? ¿Lo mandamos a paliativo? ¿Muy pronto? ¿Ya? Hay varias cosas que uno se le puede ocurrir. ¿Eh? ¿Qué, por ejemplo, un caso como el que estaba antes, qué dejarían en general? ¿Corticoides, memantina, vitamina E? ¿Qué es lo habitual que hacemos? Antipiléptico, puede marcar más de una, creo, ¿no? En esta. Ya que todos se la juegan en gran inclinación por los corticoides, los antipilépticos los veo menos convencidos, pero ambos tienen sus bemoles. ¿Mm? Vamos a ver entonces. Mm. Entonces, cuando pensamos en tratamiento, hay dos cosas, ¿verdad? Tratamiento de soporte, corticoide, antipiléptico, y el tratamiento más definitivo, antineoplásico, que incluye la cirugía, la radioterapia y las terapias sistémicas. ¿Mm? Los corticoides, ¿por qué usan oncología? Porque el principal efecto es porque disminuye el edema peritumoral. ¿Mm? Eh, y alivia el efecto más. Por eso es que se usa cuando pacientes tienen síntomas focales, muchas veces se usa como profilaxis perioperatoria y van a ver que los radioterapeutas, como la radioterapia a veces exacerba el edema, los radioterapeutas muchas veces cuando les parten los tratamientos también les dejan corticoides. ¿Ya? Ojo que los corticoides, especialmente los linfomas, tienen un efecto oncolítico. Y eso puede ser un problema. En el fondo, el tumor puede achicarse muchísimo y puede disminuir el rendimiento de los estudios histológicos. ¿Ya? Y aparte también tiene un rol en el manejo de la náusea y los vómitos. ¿Ya?
Ahora, estos tres efectos son mediados por actividad glucocorticoide. Y por eso es que el corticoide que tradicionalmente se usa es la dexametasona, que tiene un efecto glucocorticoide puro. Y ojo que la vía media biológica es bien alta, así que en estricto rigor podría usarse una vez al día. Muchas veces lo clásico lo dejemos 4 cada 8, 8 cada 8, pero en estricto rigor podría usarse una monodosis y así lo hacen en muchos países. ¿Ya? Pero lo habitual en general que usamos, sobre todo en el periodo agudo, es la dexametasona. Si bien podríamos usar cualquier otro, o sea, si no hay ningún problema en usar prednisona. De hecho, yo muchas veces en ambulatorio los pacientes los cambio a prednisona porque es más fácil de conseguir o porque es más fácil hacer la titulación hacia la baja. ¿Ya? Ahora, la verdad es que casi no hay ningún estudio sobre cuánto usar, por cuánto tiempo, con qué velocidad bajarla. Aquí no hay nada. ¿Ya? Esto es ir probando y viendo tolerancia, de cómo tolera el paciente el descenso. Lo que sí tienen que tener claro es que los corticoides tienen hartos efectos adversos, que yo estoy seguro que ustedes están familiarizados. Desde la fascia puchingoidea, que a muchas personas les molesta mucho, descompensación de la hipertensión, de la diabetes, miopatía también, que puede ser muy invalidante. ¿Ya? Otro punto importante es que los corticoides pueden interferir con algunas terapias. ¿Ya? Por ejemplo, de hecho, los pacientes con glioblastoma con corticoides viven menos. ¿No? Los pacientes con metástasis que usan algún tipo de inmunoterapia, los corticoides pueden hacer que sean menos efectivas. ¿Ya? Entonces, por tanto, por el efecto adverso, como por las posibles interacciones, lo ideal es que si ustedes lo usen lo mínimo posible. Solo si es que los pacientes están seguros que tienen un síntoma atribuible a la lesión con efecto de masa. A veces uno se asusta por el edema, pero el paciente lo tiene súper bien tolerado, mejor no partir de corticoides. ¿Ya? Y ojo también que los corticoides, como les comenté antes, pueden interferir con el estudio histológico de los linfomas. Por eso les mencionaba también, es importante que reconozcan la imagen clásica del linfoma, si es que lo ven, si es que lo piensan, mayor razón para aguantarse con los corticoides. ¿Ya? Hay casos que finalmente los pacientes están en riesgo vital o si yo tiene una compresión medular, hay que usarlo nomás. Pero si es que pueden evitarlo, evítenlos. Y después, los antiepilépticos, obviamente si el paciente tiene epilepsia, ha convulsionado, hay que dejarle antiepiléptico, eso no es ninguna duda. ¿Ya? El gran problema es si usamos antiepiléptico o no como profilaxis primaria. Pacientes que nunca han tenido crisis epiléptica. La verdad es que hay varios estudios randomizados, incluso metaanálisis, que muestran que los antiepilépticos como profilaxis primaria no son útiles. ¿Ya? Y al igual que los corticoides, hay que considerar los efectos adversos. Estamos en un escenario donde muchas veces el tratamiento es paliativo, nos interesa a toda costa que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Y hasta un 40% de los pacientes con antiepilépticos desarrollan efectos adversos significativos. ¿Ya? Y por eso es que la guía no recomienda su uso rutinario. ¿Mm? Aquí están los estudios principales, que el problema que tienen, además de ser mucho antiguos, es que los grupos que estudiaron fueron bien heterogéneos, desde gliomas, meningiomas, metástasis, que tienen riesgos de epilepsia muy distintos, y además usaron antiepilépticos un poco más antiguos, como el valproico o la feridoína, que sabemos también que tienen un montón de interacciones con otros fármacos. ¿Ya? Entonces, la gran duda que tenemos siempre es, quizás con antiepilépticos nuevos, como el levetiracetam, mejor tolerado, y quizás con esos pacientes, con esos medicamentos, hay beneficios. ¿Ya? Pero aún así, como les decía, la recomendación formal es no usar. ¿Ya? Ahora, habiendo dicho esto, yo personalmente en pacientes hospitalizados tiendo a usarlo, porque el paciente que ingresa a hospitalizarse, habitualmente un escenario bien distinto, suelen llegar con efecto de masa, con hipertensión intracraneana, donde sí nos interesa ir a las crisis, algunos pacientes van a cirugía, entonces puede ser un poquito distinto en el paciente hospitalizado, pero muchas veces cuando veo paciente ambulatorio, tranquilo, o ante el más mínimo efecto adverso, tengo un bajo umbral para suspenderlo. ¿Ya? Si es que quieren dejar el antiepiléptico, ya sea por profilaxis primaria o porque tiene indicación de tratamiento, ¿cuál elegimos? Bueno, la verdad es que no hay ninguno que haya demostrado ser más eficaz en este escenario. Son todos iguales. ¿Ya? Se ha postulado que quizás
el ácido valproico podría tener un efecto antineoplástico, que el levetiracetam podría tener un efecto radiosensibilizante, pero en la práctica no se ha demostrado nada de eso, son solo cosas teóricas, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Obviamente en el perfil de efecto adverso, con cualquier paciente, y sobre todo en los pacientes oncológicos nos vamos a fijar en las interacciones, ¿ya? Porque los antiepilépticos pueden tener interacciones con las quimioterapias, pero también, y esto es súper bien descrito, con la radioterapia, ¿ya? Por ejemplo, el uso de bloqueadores de canales de calcio, de sodio, como la fenitoína, puede gatillar un Steven Johnson-like en pacientes que son sometidos a radioterapia. Y la fenitoína tiene interacciones con un montón de agentes antineoplásicos, el valproico también, así que así en la práctica, lo más fácil es usar el levetiracetam, ¿ya? Está disponible en todas partes, está disponible en vía oral y endovenosa, así que lo podemos usar en los hospitales, tiene pocas interacciones, ¿ya? Incluso está en el GES, así que ideal. Ojo que no es un medicamento exento de riesgo y el principal problema que puede tener son los efectos psiquiátricos, ¿verdad? O que se ponga muy irritable, muy querulante o muy depresivo, incluso en algunos casos de psicosis, ¿ya? Así que a eso hay que tener harta atención. Y bueno, recordar que puede producir falla renal. Pero en resumen, si quieren usar antiepiléptico, lo que más usamos es levetiracetam, ojo con las cosas psiquiátricas. Ahora, hablamos de corticoides y antiepilépticos, pero no es lo único. También hay otras terapias de soporte que son importantes de considerar, que no las voy a tocar acá, pero hay que considerar en estos pacientes el impacto de las terapias en la fertilidad, a veces mandarlo a psico-oncología, los efectos cognitivos, etcétera, ¿ya? Y ahora sí que estoy terminando, quiero referirme brevemente a los tratamientos más definitivos. Si ustedes sospechan un glioma difuso, en general, ya viendo el técnico diferencial, por supuesto, también convencido, lo que se recomienda hacer es la resección que se dice máxima segura, sacar la mayor cantidad posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes con eso mejoran su sobrevida, tanto en los gliomas de bajo grado como los de alto grado, y obviamente mientras más muestra tengamos, mejor precisión diagnóstica. Ahora, hay veces que no se puede hacer una resección y en esos casos simplemente hacemos biopsia, ¿ya? Si ustedes sospechan linfoma, ahí lo que hay que hacer es biopsia. La cirugía no tiene mucho horror, la cirugía resectiva, ¿ya? Y en estos casos recordar que cuando toma la biopsia, eso es una muestra que se analiza en diferido, que puede demorar algunas semanas, pero durante el procedimiento también se puede tomar una citometría de flujo y esa muchas veces los hematólogos le informan de un día para otro y tienen el diagnóstico del linfoma mucho más rápido. ¿Qué hacemos en los pacientes con oligodendrogliomas o astrocitomas? En general, como yo les decía, lo ideal es la resección, ¿ya? Si son de bajo grado, astrocitomas de bajo grado, oligodendrogliomas de bajo grado, que se resecaron completo en pacientes jóvenes, esos pacientes a veces andan bastante bien y se pueden simplemente observar y reservar la radioterapia y la quimioterapia para la progresión, ¿ya? Ahora, si son grado 3 o 4, en general se le ofrece de entrada, después de la cirugía, radioterapia y quimioterapia. En el caso del glioblastoma, el tratamiento estándar clásico del protocolo STUP, que después de la cirugía se hace radioterapia y quimioterapia con temozolomida en dos fases. En la primera fase se usa temozolomida, la quimioterapia, en dosis baja, al mismo tiempo de la radioterapia, son varias sesiones, en general son 42 días, y después de que el paciente finaliza esa terapia de radio y quimio concurrentes, vienen 6 ciclos de quimioterapia en dosis más alta. Eso es lo clásico, ¿ya? Ahora, en pacientes mayores de 65, 70 años, se puede usar esquemas de radioterapia más cortos. Si el paciente tiene muy mala funcionalidad, las opciones son solo radioterapia, solo temozolomida, o de frentón, no ofrecer nada y cuidados paliativos, ¿ya? Del pronóstico, también algo muy, muy breve. El pronóstico en general, como les comentaba antes, el glioblastoma es lejos el más frecuente y también el que tiene peor pronóstico. Al año, más o menos, el 50% de los pacientes ya están fallecidos. Con radio, quimio y cirugía, la mediana de sobrevida suele ser unos 14 meses. O sea, un tumor muy, muy agresivo, ¿ya?
En cambio, los astrocitomas y los oligos, sobre todo de grado 2, la sobrevida al año es cercana al 100% y los pacientes pueden vivir muchos años. ¿Ya? Obviamente, en la medida que aumenta el grado del tumor, el pronóstico es un poquito peor. ¿Ya? Pero el mensaje es que el glioblastoma es un tumor muy agresivo, la mitad de los pacientes fallece al año con tratamiento, y los tumores de bajo grado, el astro, el óligo y en especial el óligo, pueden tener muchos, muchos años de enfermedad estable. Bien, esas serían las conclusiones, o sea, esa sería la presentación. Eh, Espero haber respondido estas preguntas que nos planteamos al principio. Si quieren, pueden volver a recalificarla. ¿Ya? Y mientras tanto, voy a leer las preguntas y respuestas. Tengo tiempo, ¿no? Creo que no hay más presentaciones. Sí, no se preocupe, doctor. Hay tiempo. Ya. Primera pregunta que veo acá, de José Echeverri. ¿Los abscesos se ven hiperintensos en DWI, en difusión, e hipointensos en el mapa DC? Sí, exacto. En el fondo lo que define que la sustancia tiene una mala restricción a la difusión, que es, entre comillas, viscosa, es no solo la hiperintensidad en la difusión, sino también que caiga en el ADC. ¿Ya? Eso es válido para los infartos, para los abscesos, etc. ¿Ya? Así que tienen que ser las dos cosas: hiperintensidad en difusión, hiperintensidad en el ADC. ¿Ya? Después pregunta también Josefa, ¿cuál es la imagen típica del linfoma? La habitual, la clásica, es un tumor único, profundo, ya sea en el cuerpo calloso, en los ganglios de la base, que capta contraste en forma homogénea y que brilla un poquito en la difusión. Después, Matías Díaz, en el caso de los tumores difusos de alto grado que presentan centro necrótico, ¿también restringen la difusión pensando en cómo diferenciarlos de un absceso? Sí, la verdad es que eh, todos los tumores altamente celulares pueden brillar un poquito en la difusión, es decir, el linfoma y también los gliomas de alto grado. Pero esa hiperintensidad en la difusión es dentro de todo leve, no es tan intensa como vemos típicamente un infarto o un absceso. También nos ayuda en fondo la intensidad de la hiperintensidad en la difusión. ¿Ya? Pero es una buena pregunta. Matías Díaz también. En el caso, por ejemplo, de pacientes con tumor de bajo grado, muy sintomático, con cefalea marcada o pacientes en cuidados paliativos por tumores cerebrales, ¿qué tratamiento recomendaría? En general, bueno, analgésicos, bueno, si es que hay efecto de masa, en general lo que más le sirve va a ser los corticoides. Esa es lo que yo suelo usar, ¿ya? Y en paralelo usemos el analgésico según la escala clásica de la OMS, fondo Valdamol, después podríamos usar AINES o opiáceo, ¿ya? Pero probablemente si es que hay cefalea va a ser por efecto de masa, en esos casos usamos corticoides, lo que más lo va a ayudar. Finalmente, Manuel Jara pregunta, ¿qué diferencia hay entre un astrocitoma grado 4 y un glioblastoma multiforme? Por definición, el astrocitoma va a tener la IDH mutada y el glioblastoma multiforme no. Esa es la gran diferencia. El astrocitoma probablemente va a ser en pacientes más jóvenes y el glioblastoma en adultos mayores. Y si bien hoy en día las terapias no son tan distintas, el pronóstico igual es mejor en un astrocitoma grado 4. Y ahora se están desarrollando algunas terapias, algo bien interesante, terapias anti-IDH, que obviamente el glioblastoma no se le podría ofrecer, pero sí al astrocitoma. Y se piensa que eso va a tener un gran impacto en la sobrevida de los pacientes con tumores IDH positivos. Así que la diferencia principal es el IDH. Matías Riquel me pregunta, ¿qué tan probable es que un tumor en ubicación frontal o oligodendrolioma anaplásico produzca alteraciones conductuales? Yo creo que es bien frecuente. ¿Eh? Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces no la... Estamos hablando frontal basada, sobre todo, ¿sí? Que no las pesquisamos tan bien porque uno esperaría ahí un perfil de alteraciones más disejecutivo. No es como el trastorno cognitivo clásico de memoria, el trastorno del lenguaje, sino que son más de cambio de personalidad, dificultad para tomar decisiones, para priorizar. Son cosas que si uno no le evalúa dirigidamente pueden pasar bastante desapercibidas.
así que yo diría que es frecuente, solo que no lo estamos tan bien en la práctica clínica diaria, ¿ya? O los pacientes minimizan los síntomas, o incluso los familiares, pero es frecuente. Bien, creo que mejoramos el porcentaje acá de conocimiento, así que me voy contento de esta presentación, ¿ya? Punto clave, entonces, para cerrar, los tumores más frecuentes, metástasis. Y de los primarios, según extraaxial o intraaxial, meningioma, adenoma, glioma de alto bajo grado, linfoma. Esto estamos hablando de adultos, ¿ya? En enfrentamiento lo hacemos según la edad, la localización y el compartimento. Piensen activamente en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Uno, no pisar el palito, oh, tumor, no, pensar también en otras cosas. Los marcadores mínimos son IDH y la correlación 1P19Q. Hay muchos más, pero son de muy difícil acceso todavía en nuestro medio. Y como les decía, en la mayoría de los casos, con estos dos va a ser suficiente. Las terapias de soporte no son solamente los corticoides y los antiepilépticos, hay que tratar de un abordaje integral, pensar en la efectividad, aspectos psicológicos, aspectos cognitivos. No usar en forma rutinaria los corticoides y los antiepilépticos, tener especial énfasis en los efectos adversos. Los pacientes, de nuevo, lo que más nos interesa es que tengan una buena calidad de vida, ¿no? Y evitar los corticoides si sospecha linfoma. Y el tratamiento antineoplásico probablemente tal va a ser multidisciplinario, ¿no? Cirugía, radioterapia, oncólogos médicos, neurólogos, etc. ¿Ya? Y con eso ya finalizo la presentación. Espero que le haya gustado. Reitero mi agradecimiento por la invitación a participar. Muchas gracias a usted, doctor. Muy buena presentación. Así que eso, como dice el doctor, como ya con esto estaríamos terminando el día de hoy. Ya les volveré a mandar el programa como ya actualizado y vuelvo a reiterar pido disculpas por todos los cambios de clases y todo, pero eso, el número de clases como todo se ha mantenido, pero cambiamos de días. Eso. Y atentos al Instagram, se vienen cositas. Así que eso. Bicho, ¿queréis decir algo? Muchas gracias, Doc. Se pasó. Estuvo súper buena la clase. Bien, me alegro que le haya gustado y que haya habido discusión. Que estén muy bien. Bueno, cualquier cosa creo que después puedes subir preguntas o contactarme, ¿eh? Que estén bien. Chao. Muchas gracias, doctor. Nos vemos todos.